Aprendo en casa. Muy buenos días, queridos estudiantes de segundo A, B y C. Estamos en la semana 27, iniciando el tercer trimestre. Quien les habla es la docente Duba Godoy Romaní. Pertenecemos a la institución 5149 y hoy día podemos decir, inicia el tercer trimestre con empeño. Tu educación es primero. En esta semana vamos a trabajar, varios aspectos de nuestra sesión. Vamos a empezar con la bienvenida. Como ustedes observan, el título de nuestra sesión es Leemos e identificamos la estructura y sintetizamos sobre la biodiversidad en el Perú, como estamos observando. Asimismo, iniciamos ya el mes de octubre. Este es un mes bastante importante porque es el mes del Señor Moreno o Cristo Moreno. Entonces le decimos, estimados estudiantes de segundo año de secundaria, reciba un saludo afectuoso de su profesora para cada uno de ustedes y sus familias. Agradezco a los estudiantes que se han esforzado en presentar sus videos sobre el concurso de la primavera. Asimismo, les invito a ingresar a la plataforma de los concursos del Ministerio de Educación para este año en su modalidad virtual, Aquí tienen ustedes el link para poder ingresar. La lectura de Leamos Juntos es conversar sobre la mina de sal de Sonomoro. Y la próxima lectura es El Cóndor de Pablo Neruda. ¿Alguna vez has escuchado la frase el Perú es un país megadiverso? ¿Sabes qué lo hace megadiverso? En esta semana conoceremos un poco más sobre la biodiversidad y por qué es importante conservarla y promoverla. Con la información que leerás podrás escribir un texto argumentativo con ideas sólidas obtenidas desde los distintos campos y ciencias para sustentar su importancia. Empecemos con entusiasmo nuestra semana de trabajo. Asimismo, aquí tenemos la lectura, del Cóndor, que es para la próxima semana. Cuidar y promover la biodiversidad es sumamente importante porque de ella dependen muchos aspectos de nuestra vida diaria como la alimentación, la salud y el desarrollo de nuestro país. Y es que el Perú es un país megadiverso y cuidar su biodiversidad es una tarea fundamental para poder preservar nuestra salud y supervivencia. Por ello, leeremos y reflexionaremos en torno a la biodiversidad y a los diversos motivos por los cuales es fundamental conservarla y promoverla, Así como estamos viendo en esta imagen. Asimismo, después de planteada esta reflexión, en relación a lo que nuestro país es megadiverso, planteamos la siguiente situación. Camila es una adolescente de segundo grado, al igual que ustedes, que a partir de la investigación sobre los hogares ecoeficientes, investigó un poco más en torno al cuidado del ambiente durante el contexto del COVID-19 que estamos viviendo y propuso que, así como hicimos un plan de mejora para tener un hogar ecoeficiente, podamos plantear una propuesta más grande que contribuya con todo el país. Ahora ya no vamos a pensar solo en nuestro hogar, sino en todo el país y que nos permita cuidar a todos los seres que habitan en él, nuestros alimentos y en general a todo lo que tenemos en el Perú. Pues además, ella siente que las personas no se comprometen en este cuidado y pareciera como si tuviéramos que convencerlos de comprometerse con este gran objetivo. Contestamos en el portafolio. ¿Sabemos cuánta diversidad tiene nuestro país? ¿Qué pasa con la diversidad de nuestro país en este momento de pandemia? ¿Por qué es importante conservar y promover nuestra biodiversidad para cuidar nuestra salud y supervivencia? ¿Sabemos cuánta diversidad tiene nuestro país? ¿Qué pasa con la diversidad de nuestro país en este momento de pandemia?
¿Por qué es importante conservar y promover nuestra biodiversidad para cuidar nuestra salud y supervivencia? ¿Qué ideas surgieron de esta reflexión? Quizás en casa se habló de la flora y la fauna que son tan variadas en nuestro país. Sin embargo, ¿es solo la flora y la fauna? ¿Qué hace que nuestro país sea megadiverso? Muy bien, entonces, en torno a la biodiversidad y finalmente resumirás la información de los textos. En la segunda actividad, trabajarás identificando la estructura textual en un cuadro sinóptico de los textos presentados. El analizador visual me ayudará a sintetizar la información de hoy. Estamos abordando. Identifique los subtemas, el propósito comunicativo de este conjunto de escritores o autores sobre la biodiversidad en el Perú. También distingue lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la información. Entonces, este es el propósito de nuestras... Para poder ir focalizando qué es lo que vamos a construir en un futuro, es el texto argumentativo. Veremos entonces lo que nos dice. ¿Un texto argumentativo? Pues es aquel que tiene como propósito expresar opiniones y puntos de vista para con argumentos bien sustentados convencer o persuadir al lector. ¿Cuál es el problema que se ha presentado? La quema de basura que realiza un grupo de vecinos en el parque, lo que ocasiona problemas en la salud de las personas y en el ambiente. ¿Y cuál es tu postura frente a ese problema? Yo estoy en contra de la quema de basura, pues me parece una mala práctica que afecta la salud de las personas y el ambiente. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan tu postura? Tengo dos. El primero es que afecta la salud de las personas por los gases que se emiten al quemar la basura. Y el segundo, que la quema de basura genera contaminantes como los gases de efecto invernadero que afectan el ambiente, en el que todas y todos vivimos. Muy bien, veo que has delimitado tus argumentos. ¿Quiénes serán tu público? Serán mi familia y mis vecinos. Luego también se lo enviaré a Manuel, para contribuir con él en la solución del conflicto entre sus vecinos. ¿Y con esto qué esperas lograr? Para dar razones y convencer, pues quemar basura no es una alternativa de solución. Así, no solo vamos a contribuir a solucionar un conflicto, sino a prevenirlo, porque la población ya tendrá la información. Muy bien, si aprenden a reciclar los residuos sólidos y dejan de quemar la basura, todas y todos mejorarán su calidad de vida. Dime, ¿será un texto breve o extenso? Quiero que sea breve y preciso, que tenga una introducción con la que presentaré mi tesis, 2 argumentos y la conclusión. Seguro que vas a poder convencer a tu público. ¿Usarás un lenguaje formal o informal? Formal, pero sencillo, para que mis ideas sean comprendidas. Escritura. Ahora lo que vamos a hacer es organizarlo tomando en cuenta la estructura de un texto argumentativo. Vamos a recordarlo. La estructura de un texto argumentativo tiene 3 partes. Tesis, en la que se presenta una introducción y la postura sobre la que se va a argumentar, generando interés en el lector. Argumentos, parte en la que se presentan los fundamentos o razones, que es el conjunto de datos, casos, ejemplos y citas que servirán para respaldar la postura del autor. Y finalmente, la conclusión, en la que se presentan la idea inicial y el resumen de los argumentos que la justifican, a manera de cierre. Sí, dijiste que estás en contra de la quema de basura, porque te parece una mala práctica que afecta a las personas. Ahora escribiré lo mismo, pero con otras palabras. Dice más o menos así. Quemar la basura es una mala práctica que se debe erradicar, ya que tiene consecuencias negativas en la salud de las personas y en el ambiente. Ya está. Creo que con eso mi postura queda bastante clara. Ya has definido la tesis. Ahora toca los argumentos que sustentan tu postura. A ver, dije que serían 2. El primero será, la quema de basura afecta la salud de las personas
por los gases que se emiten al quemarla. Y el segundo, quemar la basura genera contaminantes como los gases de efecto invernadero que afectan el ambiente. Buena. Y para finalizar, debes escribir las ideas que plantearás en tu conclusión. A ver, aquí debo volver a la idea inicial, que es el problema. Entonces, pondré que la quema de basura afecta la salud de las personas y el ambiente. Listo, esos son mis 4 párrafos. Pero además, complementaré con algunas recomendaciones como que es necesario realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos de lo que consumimos y que nuestras acciones deben considerar el impacto en otras personas, actuando con solidaridad y responsabilidad. En relación a la opinión que tenemos todos o también una persona específica para tratar de convencer a quien está leyendo su texto. Asimismo, nos ha hablado también de la estructura de un texto argumentativo, ¿no? Siempre empieza de una tesis donde lo vamos a expresar a través de una presentación o introducción. Luego vamos desarrollando a través de argumentos. Pueden haber argumentos a favor o argumentos en contra y brindamos una conclusión. La importancia de la conservación y promoción de la biodiversidad. Como ves, un texto argumentativo parte de una tesis o una idea que se defiende. En este caso, la idea que defenderemos tiene que ver con la importancia de la conservación y promoción de la biodiversidad. Además, para sostener esta tesis requiere razones o argumentos que permitan sustentar la tesis, demostrar, ejemplificar, explicar aquella idea que quiere defender para finalmente llegar a una conclusión que refuerce la tesis. En nuestro caso, estos argumentos deben demostrar tu planteamiento a partir de diversos campos de la ciencia. ¿Y cuál es el problema planteado? Es la defensa de la biodiversidad. Aquí sea usted, ¿no?, conciso en dar una respuesta si su postura es clara. Las ideas de mi texto son claras, coherentes y cohesionadas y no tienen vacíos de información. Lo que usted está informando realmente es fidedigno a información, ¿no?, que he encontrado en textos y revistas. 3. Los argumentos son claros, sólidos, tienen validez y permiten sustentar mi tesis con información desde diversos campos de la ciencia. Mi texto responde a la estructura de un texto argumentativo porque tiene tesis, argumentos y conclusión. 5. Mi texto ha hecho un uso adecuado de los recursos ortográficos, gramaticales y el vocabulario variado. Mi texto cumple el propósito planteado y responde al destinatario, el registro y las características de un texto argumentativo. Entonces, este cuadro nos va a servir para la próxima semana poder evaluar lo que estamos construyendo. Tenemos el texto 1 y el texto 2. En el caso del texto 1, es un texto para reflexionar en torno a la biodiversidad. Este texto les va a llegar también en PDF a través del grupo de WhatsApp. Como ustedes observan, este texto nos habla, ¿no?, de que Perú es un país megadiverso. Habla de su flora, su fauna, habla de sus bosques tropicales, pérdida de la biodiversidad en nuestro país. Si vemos la segunda parte, también hace referencia, ¿qué entendemos por biodiversidad? La biodiversidad en nuestro día a día y algunas referencias bibliográficas. En la tercera parte del texto, o un tercer texto, encontramos la importancia de la biodiversidad y desarrollo y también algunas referencias bibliográficas. ¿Cuál es la actividad? Una vez que usted haya leído el texto completo, ¿no?, como lo hemos ido viendo aquí, le va a llegar a través de un PDF, tiene que hacer el trabajo de resumir. Este es su trabajo, su primera actividad de reflexionar o de reflexión. Un resumen de cada uno de ellos que te permita identificar las ideas claves que te servirán para tu texto argumentativo. Entonces, aquí está el fin, por qué usted tiene que resumir. Porque el resumen que usted haga exactamente
es el material o el insumo para que usted pueda argumentar. Asimismo también, ¿no? Acá te recordamos qué cosa es un resumen. Como usted lo ve, ¿no? El texto resumir significa la versión original debe ser reducida, ¿no? Debe ser reducida específicamente identificando las ideas principales de ese texto, pero sin obviar lo más importante, obviamente, ¿no? De la información. Tiene algunas características el resumen, como el tema de ser breve. El lenguaje tiene que ser, tratar de mantener el lenguaje, ¿no? Original del texto. Es verdad que usted puede parafrasear, pero hay que tratar de cuidar lo que decía el texto. Es importante mantener la secuencia que ha presentado el autor. Hay que conectar las ideas, ¿no? De acuerdo a cómo usted va a ir reduciendo la información y evitar los comentarios. Ahora, ¿qué pasos debe de seguir para que el resumen le salga bien? Leer atentamente, subrayar las ideas principales, organizar la información de acuerdo al texto original y empieza el proceso de Primera pregunta. ¿Qué información nueva he identificado en torno a la biodiversidad? Usted colocará acá qué es lo nuevo que ha escuchado, porque seguro que este tema no es tan nuevo para usted. ¿Qué hace que nuestro país sea biodiverso? En el documento nos expresa varias veces por qué nuestro país tiene esta característica. 4. ¿Qué ideas de los textos que he leído me servirán para desarrollar mi texto argumentativo? Planteé aquí un par de ideas que sean claves, ¿no? Que le ayude a su texto argumentativo. ¿Qué razones puedo identificar en los textos que sustentan la importancia de conservar y promover la biodiversidad? Muy bien, entonces ahí usted irá dando respuesta a los cuadros. Asimismo, una vez que ha terminado de dar respuesta a los cuadros, es importante que usted realice una lista de ideas que éstas les pueda servir para ir brindando los argumentos. Bueno, identificando de qué texto proviene, ¿no? Siempre es bueno saber de dónde ha extraído esa información. Y todo texto siempre viene en la parte inferior, ¿no? La bibliografía. Entonces siempre hay que tener en cuenta de dónde está saliendo la información, del Ministerio de Educación, del Ministerio del Ambiente, de una revista científica, de un recorte. El texto número 2. El texto 2 lleva por título Textos para identificar argumentos que sustentan la importancia de la biodiversidad. Quiere decir que todo lo que va a leer aquí habla sobre la importancia de la biodiversidad. Así como está observando, ¿no? Importancia y beneficios de la biodiversidad, ¿no? Es el primer documento. En la segunda parte del documento ya nos habla biodiversidad y la salud humana. Repercusiones de la biodiversidad en la nutrición. La importancia de la biodiversidad para las investigaciones sanitarias y la medicina tradicional. Otro, las enfermedades infecciosas, ¿no? Que es también parte de este asunto. Y la tercera parte de la lectura alude salud planetaria y COVID-19, la degradación ambiental como el origen de la pandemia actual, ¿no? Hay todo un documento y termina, ¿no? Bueno, aquí en este otro segmento con referencias bibliográficas. Quiere decir de dónde ha salido esta información. Mire, esta información se ha canalizado el 6 de abril del 2020 y ha salido del Instituto de Salud Global de Barcelona, ¿no? Incluso acá está donde usted puede recuperar esta información. Entonces, este es el documento número 2. Ahora nos toca identificar la estructura de lo que acabamos de leer. Cuando hablamos de identificar la estructura, hay que tener en cuenta lo siguiente. Luego de leer, identifica la estructura de los textos leídos, teniendo en cuenta las siguientes partes del texto argumentativo. Todos estos documentos que le hemos venido presentando serán textos argumentativos. ¿Cómo va a saber si usted es un texto argumentativo? Teniendo en cuenta las partes del texto, ¿no? Observe lo que usted ha leído, si tiene una tesis. Y ya en el video nos explicaron que la tesis es la idea que se defiende a lo largo de todo el texto, ¿no? Subraya con un color distinto la idea que corresponde a la postura o a la tesis. ¿Qué quiere decir esto? Hay una opinión. El autor
coloca su opinión, ¿no?, en relación a este asunto. Es importante también identificar los argumentos, qué razones, ideas tal vez que está planteando, ejemplos te permiten, ¿no?, sustentar la tesis o la postura que se encuentra en el texto. También es importante subrayar con algún otro color distinto, ¿no?, o escribirlo en el portafolio, ¿no?, para saber cuál es la tesis, cuáles son los argumentos. Así también es importante que identifique la conclusión. Recuerde que la conclusión es la idea que resume y refuerza la tesis presentada. Suele aparecer siempre casi al final de un texto argumentativo. Es importante también que lo identifique y lo pueda subrayar. En esto consiste hacer el proceso de identificar la estructura del texto. Cuando usted haya terminado de los textos, va a pasar a otra etapa que se llama el cuadro sinóptico, porque lo que nos pide hoy día es elaborar nuestros organizadores o resúmenes. El cuadro sinóptico es otra estrategia para reflexionar, para comprender los textos. Hoy hemos leído prácticamente como 7 hojas de información. Entonces es importante que coloque primero el texto número 1, cuál es la tesis, cuáles son los argumentos que usted ha identificado y cuál es la conclusión. El texto número 2 coloca el título del texto, la tesis, la opinión del autor, plantea los argumentos y da también la conclusión. Entonces, esto es importante que identifique para que la próxima semana usted pueda lograr realizar su texto argumentativo. Asimismo, después de conocer el texto argumentativo, ahora ya ingresamos a la parte final del cual estamos reflexionando. Es importante responder a estas preguntas porque aquí vamos a canalizar lo que usted ha leído ya de ambos textos. ¿Hay ideas comunes en los textos que has leído? ¿Habrá temas comunes o afines? B. ¿Qué posturas se defienden? ¿Cómo sustentan la importancia de conservar y promover la biodiversidad? C. ¿Cuál es la relación entre la situación que venimos viviendo a causa del COVID-19 y el no cuidado ni preservación de la biodiversidad? Entonces, y finalmente, es importante también que usted haga el último esfuerzo, ¿no?, de responder, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo ha aprendido usted? ¿Fue muy fácil, muy difícil? ¿Necesitó de ayuda? Y finalmente, ¿para qué estamos aprendiendo el tema de la biodiversidad en nuestro país? ¿Por qué queremos defenderla y protegerla, ¿no? Sería importante que usted reflexione con este último segmento. Entonces, eso sería, ¿no?, lo último. Muchas gracias, ¿no?, por toda su atención.